Bueno, que mi mamá tenía un miedo, ella tenía un miedo. Real o irreal para ella, yo no sé, pero tenía mucho miedo, tanto miedo que ella prefirió separarse de mí que quedarse conmigo. Diciembre de 1960. Se inicia un dramático episodio, el éxodo hacia Miami de niños y adolescentes cubanos de 6 a 16 años. Viajan solos. Sus padres han autorizado su salida de Cuba. El gobierno de los Estados Unidos les ha concedido visas especiales. Agencias gubernamentales norteamericanas, instituciones católicas de ambos países y organizaciones contrarrevolucionarias crean las condiciones para la salida de estos niños y su ulterior ubicación en el territorio de los Estados Unidos. Nace así lo que posteriormente se ha conocido como Operación Peter Pan. ...1961... A lo largo de ese año se desarrolla en toda la isla una campaña de alfabetización en la que participan 100.000 adolescentes y jóvenes. Una organización contrarrevolucionaria elabora y difunde una falsa ley donde se afirma que el Estado privará a los padres de la patria potestad. ...1962... Crisis de octubre. El mundo se coloca al borde de la guerra nuclear. Los vuelos comerciales entre Cuba y Estados Unidos se suspenden por tiempo indefinido. El éxodo se interrumpe abruptamente. Más de 14.000 niños se encuentran ya en territorio norteamericano. Para muchos de ellos, el reencuentro con sus padres se torna incierto. La huella de esa separación es el tema de este documental, relatado por 8 cubanas residentes en Estados Unidos y Puerto Rico que vivieron esta experiencia en su infancia. Yo recuerdo muy poco. Yo recuerdo que eran unos tiempos de que se hablaba mucho en voz bajita, y a mí nunca me dijeron por qué yo venía a Estados Unidos. Todo el mundo salía de Cuba en aquel momento por 3 meses, 4 meses, 5 meses. Era poner los niños a salvo o las niñas a salvo por 6 meses, hasta que Fidel se cayera, que se iba a caer mañana. Ya aquello de por sí fue un trauma, porque mi papá estaba totalmente entusiasmado con la idea de la revolución, todos lo estábamos, ¿no? Para ellos fue como un despertar de que aquello no era lo que originalmente quizás ellos habían pensado que iba a ser, pero aquellos discursos de Fidel, mi abuelo decía, bueno, y este hombre no va al baño, él no piensa ir al baño. Esa era siempre me acuerdo de esas, imagínate, 11 años, mi abuelo decía, este hombre no piensa ir al baño, pero este hombre no piensa, él no orina, ¿qué pasa este hombre constantemente, cuántas horas? 23, Guantánamo Sugar Company. 24,
United Fruit Company. Y uno de los motivos que también fue evidente, como un acto de evidencia de que las cosas estaban cambiando y no había fin hacia los cambios, fue en sí el hecho de que en el año 60, estando nosotros en Varadero de vacaciones, el primo de mi papá llegó corriendo al cuarto de hotel donde estaba él y mi mamá y le dijo: Secundino, son 200. Y mi papá, que estaba acabado de despertarse por los gritos de Mario, dice: 200 barcos, ¿de qué tú me hablas? Y dice: no, 200 barcos no, 200 pesos nada más por el canje de dinero. Y entonces mi papá no acababa de entender lo que eso era, hasta que por fin se despertó y dijo: ¿qué es lo que está pasando? Y digo: no, es que han cambiado el dinero. Lo que viene es el comunismo, lo que viene es el control del Estado sobre las generaciones más jóvenes, la desautorización de los padres en la casa, el control del Estado, el control de las escuelas por el Estado. Aquello fue como una nube que nos envolvió. Nunca supe en realidad lo que estaba pasando. Lo único que me dijeron fue eso: tenemos que irnos, pero no podemos irnos contigo ahora. Tú sabes, tenemos que mandarlos a ustedes porque los van a recoger los niños. Vaya, como si hubiera sido aquello de cuando Herodes, ¿se acuerdan? Cosas así que se le mantienen a uno la mente en los tapes, como que, tú sabes, Herodes y van a desplazar todos estos niños, y los que saben leer y los buenos estudiantes van a ir para el campo y van a alfabetizar. Pero después que sucede lo de Playa Girón y después que la revolución se declara marxista-leninista, claro, ya todas las sospechas de la gente, todas las conjeturas se convirtieron en realidad en boca del comandante. Ya el pánico fue general. Bueno, que mi mamá tenía un miedo, ella tenía un miedo. Real o irreal para ella, yo no sé, pero tenía mucho miedo, tanto miedo que ella prefirió separarse de mí que quedarse conmigo. Y entonces, lo irónico de todo esto es que el padre y la madre cubana, o sea, nuestros padres, estos 14.000, 15.000 padres y madres, reaccionan de esta manera. ¿Me quieren mandar los hijos a Rusia? ¿Me los van a quitar la autoridad? No, yo los voy a desaparecer de aquí y los voy a mandar para Estados Unidos. Recuerdo mucha confusión,
porque yo me iba embullada, porque me iba a montar en un avión por primera vez en mi vida. Me parecía una aventura, pero veía que todo el mundo alrededor mío estaba llorando. Entonces lloraba mi abuela, lloraba mi madre, lloraba todo el mundo. Y recuerdo la pecera y la gente despidiéndose y yo confundida y embullada porque me iba en un avión. Era como casi surreal, ¿no? Ahora pensando en la imagen esa de verlo del otro lado del cristal, que no se podía oír, pero se veían los gestos, se veía, la gente empezaba a hacerse señales, ¿no? De un lado a otro de la pecera. Pero yo no me acuerdo, yo me acuerdo de mi mamá. Yo me acuerdo de mi mamá que me compró una muñeca que vendían ahí en el aeropuerto, y con eso ella fue como lo último que me quiso dar. Yo entendí en aquel momento, de alguna manera, que eso era el momento más difícil de la vida para mi madre, y entonces dije, bueno, como no puedo dejar de que se me salgan las lágrimas, por lo menos puedo sonreír, pensando que ya no va a haber las lágrimas y sí la sonrisa, porque estoy hablando del momento en que yo estoy a punto de entrar en el avión y despedirme de ella. Y nada, me fui a montar en ese avión, pero así, como tranquilita. Y cuando el avión despegó, yo hice así como que miré por la ventana y como que me dio así un salto de algo en el estómago. Yo dije, yo volveré. Pero ya cuando llegué a la Florida, hubo algo ahí que me dijo, hay algo que no está bien. Nos recibió una gente muy extraña, que hablaban inglés y apenas hablaban español. Nos llevaron por una carretera oscura hasta el Kendall. En Kendall me dieron una galletita y me preguntaron, me hicieron 2 o 3 preguntas, nombre, apellido y ese tipo de cosas. Se las hicieron a mi hermana y de pronto estábamos en un catre oscuro en un sitio extraño. Entonces ya yo me di cuenta que la cosa no era lo que yo me estaba esperando. Llegamos al campamento de noche y lo próximo que recuerdo es amanecer allí, en un lugar totalmente extraño, rodeado de niñas que ninguna era conocida, como es natural, sin mamá y papá, que en ese momento es secundario, en ese momento fue secundario, sin mamá y papá. Era un poco de no sin quién, sino con quién. Todas las niñas que estaban subieron la cabeza. ¿Cómo se llama? ¿De dónde vienes? ¿Cuál era tu escuela? Entonces en ese momento me di cuenta, porque alguien me dijo, ¿cuál es tu nombre? Y yo dije, Lourdes. Y había otras 2 Lourdes en el dormitorio. Y una de ellas dijo, mañana es nuestro santo. Que en mi familia siempre lo habían celebrado el día de Nuestra Señora de Lourdes, el día de santo, como la gran cosa. Y entonces ahí fue que como que me di cuenta, ¿no? Es verdad, mañana es mi santo y no voy a estar en mi casa. No te puedo decir que recuerdo haberme sentido triste de no tener a mi mamá y a mi papá. Porque lo que yo recuerdo de esa experiencia es el conglomerado de niñas, algunas con reacciones mucho más drásticas, llorando, enfermas, con la regla y sin su mamá para que la ayudara, ese tipo de bobería que no es bobería en ese momento, ¿no? Y yo me acuerdo que más o menos no trataba de relacionarse, porque ya yo tenía 11, pero ella estaba como paralizada, tú sabes. Ella no... Y entonces aquella cosa que te decía, no, porque acuérdate que es tu hermanita, que ustedes que no se pueden separar. Todos los días, o cada 2 días, cada 3 días, ponían listas de qué niñas del campamento habían llegado, quién había llegado y qué niñas iban a ser enviadas a donde fueran enviadas. Yo me entero por un muchachito que ya llevaba allí como 6 o 7 meses.
que dependiendo de las edades y eso te desplazaban a orfelinatos. Entonces yo me entero que el grupo nuestro estaba programado, bueno, cuando aquello no se usaba la palabra programado, pero estaban planeando mandar 14 para un orfelinato en Minnesota. Cuando yo miré el mapa y vi dónde estaba Minnesota. Uno de los grandes shocks de esa situación fue saber que íbamos a orfelinatos, porque la noción que tenían los padres en Cuba era que las niñas iban a ir a escuelas privadas americanas. La experiencia de estar en el campamento, en cierto sentido, era maravillosa. Estábamos un montón de niños y adolescentes juntos, hacíamos prácticamente, jugábamos todo el día, teníamos unas clases de inglés, etcétera. Estábamos encantados, haciendo amistades rápidamente. Pero entonces todos los días se iba alguien. Entonces era como una separación otra vez. Yo creo que había una conciencia inconsciente, si tú quieres, de que aquellas amistades eran temporarias. De que eran relaciones circunstanciales y que mejor no hacer lazos porque los lazos se rompen. O sea, mejor es no hacer vínculos muy estrechos porque los vínculos mejor conocidos de todas nosotras, que eran los vínculos de familia, los vínculos de las amistades de toda la infancia y de toda la enseñanza primaria, habían sido rotos en menos de 24 horas. En el momento en que nosotros nos fuimos de Cuba, el momento histórico pesaba mucho. El momento histórico estaba determinando un camino de mi vida que yo jamás hubiera querido seguir, ¿no? Entonces era mucho más, el peso de la historia se me cayó encima en cierta medida. Y yo creo que por primera vez en mi vida me di cuenta del significado de la palabra historia, ¿no? Una cosa muy curiosa fue que cuando yo empecé a estudiar en los Estados Unidos, siempre odié todos los cursos de historia y saqué las peores notas que jamás saqué en los cursos de historia porque no quería saber de la historia, porque la historia había cambiado mi vida de una manera que me había separado de la familia, que era lo que me había definido a mí los primeros 12 o 13 años de mi vida, ¿no? Nos dijeron que íbamos a Nueva York y no nos dijeron exactamente a dónde íbamos. Entonces llegamos a Nueva York y nos esperaba unas hermanas religiosas, unas sisters y unos brothers. Y cuando llegamos al aeropuerto, pues cogimos todos nuestros motetes y eso, y entonces pues simplemente la monja me dijo, bueno, dile adiós a tu hermano porque él se va para un sitio y tú vas para otro. Y ese momento sí fue tal vez el más difícil de todo ese tiempo, porque mi papá me había dicho que no nos iban a separar. Entonces cuando mi hermano oyó eso y empezó a llorar y a dar unos gritos enormes y se me reguindó del cuello. Entonces la monja me decía a mí en inglés que le explicara a mi hermano que él tenía que ir con estos sacerdotes hermanos. Y entonces yo le trataba de decir a mi hermano que la monja decía que él tenía que ir para este lado, y entonces mi hermano me decía que no, que él no iba para ningún lado y me tenía agarrada el cuello. Y entonces yo le trataba de explicar a la monja que mi papá me dijo que no podíamos separarnos, y entonces ella me decía que too bad. Yo me vi como en el medio, por un lado tratando de explicarle a mi hermano lo que estaba diciendo esta monja, y en cierto sentido viendo que no tenía ninguna otra opción, que aquí no había razón posible, que al fin y al cabo íbamos a hacer lo que ella decía. There was no way out of that. Y entonces por otro lado mi papá me dijo, entonces es mi responsabilidad asegurarme de que mi hermano vaya conmigo. Entonces yo me encontré que no podía ganar, ¿no? Sentía un peso enorme, una responsabilidad tremenda. Ese momento fue bien difícil, pero entonces pues yo así pues simplemente agarré las manos de mi hermano, me las quité del cuello y le dije, tienes que irte. Me sacan de Pinar del Río y me llevan a Albuquerque, New Mexico.
con una familia chicana que me ponen, porque hablaba español, pero imagínense, un español que no tenía lo más mínimo que ver con español nuestro, que lo hacían porque necesitaban en ese momento. Yo era un foster child, yo no sé cuáles son los otros cuentos que han hecho en otros, pero yo estaba con una familia porque esa familia estaba recibiendo dinero mensualmente del Catholic Charities, de un grupo, de un brazo de no sé, de la Iglesia Católica, y nada de lo que yo conozco. La ropa es diferente, el ambiente es diferente, hace frío, es decir, nada de lo que yo conozco está alrededor mío. Y claro, cuando yo llegué al orfelinato, había niñas ahí que llevaban 6, 7, 8 meses, 9 meses, y entonces uno empezó, por ejemplo, a conocer quién era fulanita, quién era menganita. Y entonces, por ejemplo, sabías que fulanita, la mamá no podía salir de Cuba porque el papá estaba preso. La otra, los padres eran médicos y no les daban visa. La otra, bueno, y así sucesivamente. La mamá iba a salir, pero el padre se quedaba. O la madre era militante, se había hecho miembro del partido y el padre no. Entonces, cuando tú empiezas a confrontar todas esas, tú dices, tú te planteas, ¿esto es una situación permanente o no? ¿Qué es esto? Inclusive desde pequeña, desde los 10 años más o menos, un año menos de lo que tiene mi hija ahora, yo estaba trabajando, yo limpiaba casas de gente en el barrio. Y es decir, yo no les puedo explicar bien fuera de decirles que era una situación completamente enajenante. Es decir, no eras parte de nada, no eras parte de una familia, no eras parte de un grupo, no eras parte de nada. Yo me acuerdo que, por ejemplo, la mujer nos decía que le dijéramos mamá y daddy, mamá y daddy. Y se lo decíamos las dos, pero no, es decir, no estaba basado en amor, en cariño, en compañía, ni en amistad. Éramos utilitarias. Pero hubo gente que no se encontró con sus padres hasta 7, 8, 9 años después, que fueron adoptados, que fueron a parar a esto que se llama foster homes, o sea, casas de adopción, familias particulares, y algunos casos incluso pues de 2 y 3 y 4 familias adoptivas que tuvieron las mejores intenciones, pero uno nunca encaja porque uno sabe que uno no encaja. Es como que tú eres la pieza de un rompecabezas, que por mucho que te quieran hacer caber en otros rompecabezas, ese no es el rompecabezas al cual tú perteneces. Al siguiente domingo, mi hermano y estos otros 2 niños cubanos que estaban en el sitio donde él estaba, consiguieron a un muchacho que era latino, que era puertorriqueño, que tenía como 17 o 18 años, que estaba en este lugar. Le dieron permiso para que los trajera en Subway a donde nosotros estábamos para que nos vieran. Y entonces cuando estábamos ahí, pues tratamos de hacer conexión para hablar con mi mamá y mi papá. Entonces hicimos un plan, los mayores, yo era la mayor y entonces había otros 2 varones que tenían más o menos la misma edad que yo, pero un poquito más chiquitos. Hicimos un contrato con los más pequeños, una niña de 7 y mi hermano que tenía 10, que nadie le iba a decir a mi mamá y a mi papá que las cosas estaban, dónde estábamos y lo mal que estaban. Que ellos de Cuba no podían hacer nada y que lo íbamos a hacer a preocupar. Que no íbamos a llorar, que no nos íbamos a quejar, que simplemente le íbamos a decir que estábamos de lo más bien. Así que yo cogí el teléfono, hablé con mi mamá y mi papá, les dije, ay, estoy en Nueva York, con las ganas que yo tenía de venir a Nueva York, qué emoción, ojalá que caiga nieve, porque nunca he visto nieve, jajajaja. Entonces le doy el teléfono a mi hermano, y mi hermano coge el teléfono y dice, hola,
y empieza a llorar y a berrear, y entonces a mí me dio una rabia horrible porque lo habíamos planeado todo para que mis papás no se preocuparan. Ahí estaba mi hermano berreando en el teléfono, entonces mis papás se pusieron al teléfono y se pusieron histéricos. Y entonces mi papá me dijo, yo te dije que te acordás, tú le dices a esa monja, que digo yo, imagínate tú, ¿no? Que le importaba a la monja lo que decía mi papá, pero mi papá dice, tú le dices a esa monja que digo yo, que ustedes tienen que estar juntos. Entonces no es solamente perder al padre y a la madre. Yo creo que va mucho más allá. Yo creo que si mis padres se hubieran muerto, no hubiera sido no hubiera llegado tan adentro. Es decir, eso al un momento se puede, es decir, lo puedes entender más, porque en última instancia los padres no toman decisión si morirse o no morirse, ¿no? Pero sí toman decisión de si mandarte o no mandarte. Yo siempre después pensé, ¿qué cosa nos llevó a nosotros a ser tan crueles con aquellas 15 muchachas que venían aterrorizadas de Miami a este orfanato y que nosotras nos pusimos en función de validar aquel miedo? O sea, como decir, no, sí, aquí hay fantasma. Mira, por la noche hay un fantasma de una monja que se mete en el elevador y empieza a dar vueltas por el edificio, no sé cuánto, y en la torre, había una torre en el orfanato. En la torre, también hay fantasma de una monja muerta que a cada rato se pone a caminar por el dormitorio. Aquellas niñas estaban aterrorizadas. Y nosotros como a los 3 o 4 días fue que le dijimos que todo aquello era mentira, que había sido como una novatada, ¿no? Pero a mí siempre me parece, yo en el proceso de ser parte de aquello, por eso indiscutiblemente uno puede ser parte de las cosas más terribles, tener conciencia de que hay algo extraño, que uno está siendo protagonista de algo muy extraño, pero uno sigue. Cuando los llamaron a la casa para decirnos que papi y mami estaban en la oficina del campamento y estaba lloviendo, pero un aguacero cerrado, y yo salí corriendo a buscar a mi hermano, y cuando yo iba ya habían avisado en casa de mi hermano y los dos salimos corriendo para la casa de recibimiento y estábamos empapados en agua, que mi mamá se horrorizó, pero muchachos que van a coger catarro, pero que va, no podíamos esperar a que escampara. Aquello fue increíble y la verdad que nos había dolido tanto la separación que el agua no tenía importancia, y ahora uno lo mira y uno dice, es como las películas de Hollywood, llovió y las cosas lo feo y lo malo, todo lo borró el agua. Y recuerdo cuando ellos regresaron, cuando mis padres finalmente llegaron, una de las cosas que recuerdo es que mi mamá llegó, abraza a la niña, da un beso, y yo, como si estuvieran llegando personas extrañas, como defendiéndome. Y entonces recuerdo unas palabras de mi mamá, la niña está muy extraña. Y años después, cuando recuerdo esas palabras, me pregunto, pero ¿cómo no iba a estarlo, no? ¿Qué esperaba? Que estuviera sonriente dándole besos porque llegó mi mamá después que me abandonaron, ¿no? Porque lo único que entiende un niño de 7 años que lo han abandonado, no entiende más nada. Yo estaba así casi como sin mucho sentimiento, como muy distante de mi propia experiencia, y nada, pues yo estaba encantada de ver a mi mamá y a mi papá, pero yo no tenía, yo no sabía, en cierto sentido, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? En mi cabeza dice, bueno, ¿y ahora qué? Ahora estamos en Puerto Rico, esto es otro lugar más. A mí me mandaron para afuera, me tiraron al desamparo, aunque esa no fuera la intención, pero el resultante fue ese. Yo me las tuve que agenciar. Sobreviví. Me agencié y sobreviví. Entonces, esa separación potencia
a la persona más adelante a decir, bueno, yo me las arreglé sola, me tienen que respetar. Tú me mandaste. ¿Por qué tanto interés ahora? ¿Por qué quieres que haga esto? ¿Dónde estuviste los 7 años que estuve sola? ¿Por qué? Es decir, es que se pierde todo, se pierde. ¿Con qué moral? Uno llega a una niña de 15 años y le dice, tienes que hacer la tarea, cuando hace 7 años que no has estado al lado de ella. Es decir, no, todo, nada cuaja. No es una... Éramos extraños, no nos conocíamos. En fin, todo ese desbarajuste familiar que no ha cesado, dicho sea de paso, no ha cesado. En 35 años no ha cesado ese desbarajuste familiar, incluso interno y externo, exterior. Si hay comunes denominadores en toda esta experiencia, ese común denominador o esos varios comunes denominadores está a nivel humano, está a nivel individual y a nivel familiar y a nivel de relación. Y eso es un denominador común. La familia nunca fue lo mismo ya. Yo siempre supe que era una realidad y un acontecimiento que había tenido un impacto en mi vida. Y lo que yo siempre decía era que me había dado fortaleza. Esa era mi manera, como yo cuando empecé así a ser adulto y tener un poquito más de vocabulario, lo que decía era que me había dado fortaleza, me había hecho fuerte, etcétera. Pero no fue hasta 1980, casi 20 años después, que yo experimenté lo que fue verdaderamente como que yo hice un paréntesis de 20 años entre el acontecimiento real e histórico y mis sentimientos humanos. Estas fueron cosas que por años no se hablaron. Estamos aquí ya, everything's okay, you know. No se hablan. No se hablan porque ya te digo, yo lo exterioricé no hace mucho cuando mi hija se la llevaron a la guerra del Golfo y nosotros fuimos a verla antes de irse. Fue el novio de ella, yo y mi mamá. Y cuando yo llegué allí, a donde ella estaba en la base esa de Georgia, me pareció mucho a las barracas donde yo había estado. Imagínate, era una situación tan triste como la original, ¿no? Y entonces le dije a mi mamá, ¿tú sabes qué se me parece esto, mami? Esto se me parece a cuando yo llegué de Cuba. Esa soledad y ese régimen, aquello de verse solo. Yo me imagino cómo ella se siente aquí, más sabiendo que se tiene que ir. Aquello para mi mamá fue como un ataque volcánico. Pero tú tienes que entender que yo no lo hice. Mami, yo no te estoy acusando de nada. Tú sabes, yo te entiendo que... No, pero es que se iban a llevar los niños y yo no sabía cuánto yo podía, porque te acuérdate que tu abuela estaba muriendo. Aquello fue una cosa que le tocó a ella, una sensibilidad, un punto sensible tan... que era como un derroche, tú sabes, de una culpabilidad tan grande. Y entonces, otro acontecimiento histórico de mucha menos importancia, como fue planear un viaje de vacaciones a Europa, hicieron que chocara o que se acercara las emociones que estaban en algún sitio escondiditas con mi vida presente. Pero como que me daba un miedo extraordinario. El miedo era que algo iba a pasar durante ese viaje que me iba a hacer daño. Y yo no podía ofrecer ningún razonamiento lógico de ninguna clase, pero definitivamente algo me iba a pasar. Entonces me daban un ataque de pánico y de ansiedad que me daban periódicamente. Estuve en Europa con ansiedad el tiempo completo. Y una amiga cubana me dijo, esto tiene que ver con que tú saliste de Cuba sin tus padres en 1971, y yo le dije que estaba loca, que eso había pasado 20 años antes, que eso lo había resuelto perfectamente bien y que esto no tenía nada que ver.
Yo tuve mucha suerte porque yo por mucho tiempo lo pude reprimir. Lo reprimí muy bien. Es decir, yo, inclusive cuando me casé, que fue hace 15 años nada más, nosotros hablábamos de que en realidad no me había afectado y que yo tenía mucho... Es decir, yo me había convencido a mí misma que no me había afectado. Y había podido hacer muchas cosas en mi vida que, mirándolo de afuera, se podía pensar que en realidad había sido una cosa que no me había afectado. Pero nunca lo hablaba de fondo, nunca lo pensaba. Fui a buscar la ayuda de una psicoterapista, de una psicóloga americana, que verdaderamente no sabía mucho de la experiencia de Cuba, aprendió mucho conmigo. Y entonces, pues lo que aprendí a descubrir a través de eso es que lo que yo tenía, lo que yo había experimentado era verdaderamente terror, que lo había guardado. Y entonces estaba saliendo de esta manera indirecta, en cierto sentido. En algún estrato de mi ser, yo había comprendido lo que era la salida de Cuba, pero lo había guardado en un bolsillo muy bien guardado, y yo no, en realidad no quería revivir esas emociones, no quería volver a sentirlas. Y claro, cuando escribí las memorias tuve que volver a sentirlas. Una de las cosas que hice con buen resultado psicológico, emocional para mí fue, yo había conservado las cartas que mis papás me habían escrito durante el tiempo que yo había estado en Miami, en Buffalo y en Nueva York. Entonces yo saqué esas cartas otra vez y las leí. Yo las tenía todas guardaditas y numeradas y todas muy bien, pero no las había leído de nuevo. Las leí muchas veces, las leí en altavoz, las conté. Y entonces me salió no solamente tristeza y el miedo que yo había expresado, o sea, me pude en cierto sentido entrar en la cabeza y el corazón de la niña de 13 años que yo era. Pero a mí el trastorno con las cartas era que mi mamá, otra vez diciendo lo mucho que ella sufría, pero yo no le podía decir a ella lo que yo sufría. Porque, o sea, el mensaje que estaba implícito ahí es que tu mamá es la que sufre y tú tienes que decirle a tu mamá que tú estás bien para que ella no sufra. Empecé a entender el dolor de mi mamá. Fue como, en aquel momento para mí fue, ¿cómo es posible que tú hayas botado mis cartas? O sea, ella las vio como las cartas de ella, pero yo las veía como mis cartas. Ese fue como mi diario. ¿Por qué esas cartas no decían, yo sé que esto es muy difícil para ti, cuéntanos de verdad cómo te sientes, no te preocupes si lloras mucho, no te preocupes si nos extrañas? Las cartas eran, tú eres una niña fuerte, tú eres una niña inteligente, aprende mucho inglés, cuida a tu hermano, y todas esas cosas pues yo las entiendo, yo las hice, y yo entiendo que ellos necesitaban, en cierto sentido tal vez, pintarme un cuadro un poquito más lindo, por sí mismo y por mí, me imagino, pero que me hubieran dado permiso para sentir mis verdaderos sentimientos en el momento en que los pasé, me parece que hubiera sido mucho mejor a la larga. No había abierto otra vez las cartas que me había mandado mi mamá, y cuando las abrí y las empecé a leer me dio el mismo coraje que yo sentía cuando aquello, así que las encerré de manera de que quedaran ahí metidas otra vez. Las traspasé con hilos de cobre. No es un recurso solamente plástico de cómo las amarro ahí, sino que obviamente las quise traspasar, y las manos, pues las manos que tocan las cartas, las manos que trasiegan en estos sentimientos, es un trasiego no de droga, pero es un trasiego de gente y de sentimientos ahí amarrados, y ese recuerdo fue muy doloroso, así que lo encerré otra vez en su lugar y lo engancho en algún sitio por un rato. En este momento sí. Hace
5 años, hace 10, hace 15, definitivamente que no. En el 1980, no way. Yo iba a Europa, pero a Cuba no iba jamás. Más que nada es, lo que pensaba siempre era, ¿qué voy a sentir cuando esté ahí? Y entonces, en cierto sentido, yo creo que el círculo se tiene que completar. O sea, yo tengo que experimentar, estar ahí, e irme en el avión otra vez con conocimiento racional y emocional de esa acción. Eso está clarísimo en mi mente. Ahora, que yo pueda lograr hacer eso, vamos a ver. Cuando yo regreso a Cuba, yo camino de una forma distinta. Yo me siento en mi cuerpo de una manera distinta. Es muy difícil explicar eso. Pero cuando yo voy a México, estoy en un país extranjero. Cuando estoy en los Estados Unidos, estoy en un país extranjero. Cuando estoy en Cuba, no estoy en un país extranjero. Yo creo que he tenido mucho miedo, pero el miedo no es a que me pase algo a mí físicamente, sino miedo emocional no sé, a encontrarme con mis recuerdos de una forma más física, porque el recuerdo tú lo puedes manejar, lo puedes reconstruir, lo puedes cambiar, lo puedes moldear, lo puedes sentir, pero la realidad de lo que yo me encuentre físicamente ahí no puedo hacer nada con eso, sino convertirlo en otro recuerdo. Mi abuela había mantenido eso como si fuera un trofeo. Estaba el almanaque del día que nos fuimos, estaban todos los muebles míos originales, tú sabes, todo aquello era como ¿cómo te puedo decir? Un museo, era un museo. El pomo de leche que mi hermana se había tomado, tú sabes. Por un problema político, porque yo sí me he dedicado a decir mi verdad de la manera, o sea, la verdad de la manera que yo la he visto, de la manera que yo la veo, a criticar toda una serie de cosas que las podría criticar de cualquier sociedad, pero las critico de la mía y del contexto político de la mía. Entonces no me he sentido, en todos estos años, ¿no? No me he sentido que si yo regresaba, yo iba a continuar a salvo. De alguna manera uno incorpora la razón de uno estar aquí, uno la ha incorporado al por qué no regresar, aunque las razones sean reales. Yo no creo que uno puede regresar a La Habana después de haber dicho que Fidel Castro es el cacique. Tú sabes, el macho recontra macho, padre de todos, etcétera. Yo no creo que uno puede regresar a decir, aquí estoy. Fue una definición personal de lo que yo era, o sea, de lo que yo había dejado de ser y volví a ser. Fue qué sé yo, fue tantas cosas. Yo creo que lo que mejor lo describe es que yo me sentía muchas cosas diferentes, y entonces que esas cosas diferentes no es que desapareciera ni una ni otra, sino que se unieron y encajaron por primera vez. Que ya yo me reconcilié con el hecho de que era cubana, que no necesariamente era cubana de Miami ni de Cuba, pero que era cubana de alguna forma, porque sí tenía esos lazos, obviamente eran bien fuertes, porque yo regresé después de 17 años y me sentí en mi casa. Hoy en día, en el 1994, todavía estamos sintiendo todas las emociones y todos los problemas y todas las de eso que son directamente relacionados a esa etapa. Y no solo somos nosotros, no somos esta generación, la generación que lo pasó, sino fue la generación anterior, que es la generación de mis padres, que todavía lo están pasando, y yo lo sé que están pasando, y es esta nueva generación, la generación de mis hijas. Cuando llega mi hija a los 7 años, y yo veo que es una niña, yo jamás pudiera tomar una decisión de separarme de ella, ¿sí? Entonces entra mi hija en una etapa que yo nunca pasé con mis padres, que yo no sé ni tan siquiera cómo tratarla, porque ya yo a los 7 años yo no tengo madre,
yo nunca haría, jamás haría lo que me hicieron a mí, de mandarme a otro lugar sin saber nada de eso, con todas las buenas intenciones que yo sé que tuvieron, porque yo sé hoy en día que para ellos es un trauma hablar de eso, pero yo nunca hubiera hecho eso, jamás. Pero me parece que yo creo que es una de las razones por las que estoy dando esta entrevista, que es una cosa que hay que estudiar, porque es un fenómeno mucho más allá de lo político, que toda una población se sienta tan aterrorizada o tan confundida, porque yo diría que era más confundido que otra cosa, que se separe de sus hijos, que son, como sabemos, para los cubanos la familia es lo más grande, ¿no? Mucha gente mandó los hijos, conozco casos particulares, que mandaron los hijos primero, ni siquiera primero, mandaron a los hijos para ponerlos a salvo un tiempo hasta que Fidel se cayera, o hasta que le diera tiempo a ellos a resolver los problemas, por ejemplo, de propiedades, de negocios, el que tenía negocio. Mucha gente mandó los hijos y se quedó allá a ver si no le intervenían el negocio. Y en el interín le intervinieron los hijos. O sea, la vida le intervino los hijos. Y de eso conozco muchos casos. Conozco muchos casos de gente, incluso uno en mi familia, de haberle dicho, bueno, pero los ladrillos de la cabrona casa fueron más importantes que mi soledad en un país extraño. Ni nunca voy a ser puertorriqueña, porque yo no soy puertorriqueña, ni nunca voy a ser americana de Estados Unidos, porque yo no lo soy. Yo voy a estar siempre en el limbo. Siempre voy a estar en el limbo, porque aunque yo regrese a Cuba, va a ser pues de visita. Aunque me quedara ahí a vivir ahora, siempre va a haber una diferencia. Y eso me lo comprobó la experiencia, esa experiencia me la comprobó una amiga íntima que yo tenía en la escuela superior, que una vez en una clase de historia yo quise dar una opinión acerca de algo de Puerto Rico y me dice, cállate la boca, ¿cómo tú vas a decir algo si tú eres cubana? Pues es lo mismo, yo voy a ir a otro sitio, gente que supuestamente me quiere me va a decir, tú no puedes opinar porque tú no pasaste por esto, tú no eres esto. Así que eso es como yo lo veo, en el limbo para siempre. Pero eso tiene sus ventajas, ¿no? Estar en el limbo también. Esos niños nunca van al infierno. Hoy, a los 46 años, y hace mucho rato ya, yo entendí la decisión que tuvo que tomar mi madre y mi padre, y los entiendo y además los compadezco. Uno con los años gana toda una serie de matices de emoción, y una de ellas es la compasión. O sea, uno compadece a la persona que tuvo que en un momento dado sacarse un pedazo de sí y tomar decisiones que tampoco tenía culpa de las circunstancias, ¿no? Entonces, pero yo, por ejemplo, yo hasta el día de hoy, y creo que no voy a cambiar, digo que si yo tuviera que pasar por esa circunstancia, mi hija muere conmigo a mi lado. Pero a mí no me separa nadie de ella. O sea, de alguna manera, lo que nuestros padres nunca supieron es que perdieron la patria potestad que tanto estaban defendiendo. La perdieron de una manera diferente, pero la perdieron. Porque una revolución arrastra todos los valores previos. Y ellos querían que nosotros fuéramos como ellos. Y ellos sabían que si ellos se quedaban y nosotros nos quedábamos, íbamos a ser distintos. Y por eso nos enviaron fuera de Cuba, para que siguiéramos siendo como ellos. Y como es natural, nunca pudimos ser como ellos porque el choque cultural con los Estados Unidos nos convirtió en otra cosa. Mi papá, cuando se le habla de esta situación, lo que dice es que él, para poder sobrevivir esto, tuvo que cerrar el libro y ya no quiere hablar más de eso. Mi opinión es completamente lo contrario, que de la única manera que se puede sobrevivir una experiencia difícil y traumática en la vida de uno es si uno cuenta su historia, si uno la comparte, si uno en cierto sentido entra dentro de ella otra vez, y ese compartimiento, ese compartir con otras personas
acerca de eso ha sido para mí lo que más me ha ayudado a verdaderamente a cerrar el libro, pero cerrarlo de otra manera, completamente. El cerrar el libro no es olvidarlo, el cerrar el libro es no pretender que no pasó, no es decir, bueno, pues ya yo sigo para adelante y aquí no ha pasado nada. Ese no es el cerrar el libro mío. El cerrar el libro mío es que esto sí pasó y esto es parte de lo que yo llevo donde quiera que voy.